¿Qué tal? Hoy vamos a hacer algo increíble. Vamos a convertir esa típica confusión que sentimos al ver una montaña de datos en una habilidad, en un verdadero superpoder. La idea es aprender a hacer que los datos nos hablen, que nos cuenten todos sus secretos. Seguro que sí. Es una sensación súper común. Abrimos un archivo y vemos miles de filas, columnas, y es fácil sentirse abrumado. Pero, ¿y si les digo que ese caos es en realidad el punto de partida para un descubrimiento genial? Vamos a ver cómo ponerle orden a ese universo. Bueno, como en todo, hay que dar un primer paso. Y para enfrentar este caos de los datos, lo primerito es entender qué es lo que tenemos enfrente. O sea, no podemos analizar nada si ni siquiera sabemos de qué tipo de información estamos hablando. Y la buena noticia es que no es tan complicado como parece. De verdad, prácticamente todos los datos que nos encontremos por ahí pertenecen a una de dos grandes familias. Una vez que aprendemos a diferenciarlas, créanme, todo lo demás empieza a tener mucho más sentido. Ok, aquí está la clave de todo. Por un lado, tenemos los datos cualitativos. Estos nos dan la cualidad, el contexto, el por qué. Piensen en la opinión de una reseña, el color de un auto, si un cliente está satisfecho o insatisfecho. Y por el otro lado están los cuantitativos, la cantidad. Estos son los números puros y duros. ¿Cuántas ventas tuvimos? ¿A qué temperatura estamos? ¿Cuántos clics recibió la página? Saber distinguir entre estos dos es la base para todo lo que sigue. Y ahora que ya conocemos a las familias de datos, es momento de presentar a nuestro superhéroe en esta historia, el análisis exploratorio de datos, o para los amigos, el AED. Esta es la técnica que nos va a permitir pasar de ese caos del que hablábamos a una claridad total. A mí esta definición me encanta. El AED no es un análisis súper formal y rígido. Es más como ser un detective. Es el momento de hacer preguntas, de buscar pistas, de seguir corazonadas. Es literalmente interrogar a nuestros datos para que nos revelen esas historias que esconden, mucho antes de llegar a una conclusión final. Y como todo buen superpoder, el AED viene con un paquete de habilidades increíbles. Nos permite ver tendencias que a simple vista pasarían desapercibidas. Nos ayuda a encontrar a los villanos, ¿no? Esos datos raros o errores que nos pueden arruinar todo el análisis. Nos da pistas para hacer preguntas mucho más inteligentes y al final deja todo listo, todo preparado para un análisis más profundo y certero. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. Porque ser un detective de datos no es solo explorar al azar, ¿eh? Hay un método, un proceso con una estructura que cualquiera puede seguir para obtener resultados que de verdad sorprenden. El proceso es súper lógico. Primero, preparamos la escena del crimen. O sea, reunimos y limpiamos los datos, viendo qué hacemos con la información que falta. Segundo, buscamos a los sospechosos, esos valores atípicos, los outliers, que como que no encajan con el resto. Tercero, dibujamos el mapa, creamos gráficos sencillos, visualizaciones, para empezar a ver relaciones. Y cuarto, y lo más importante, conectamos los puntos para encontrar la historia. ¿Qué nos está diciendo todo esto en conjunto? A ver, quizás todo esto suene muy técnico, pero la mejor noticia es que no se necesita un equipamiento de la NASA para empezar. De hecho, las herramientas para convertirse en detective de datos son mucho más accesibles de lo que uno se podría imaginar. Exactamente. La barrera para empezar es increíblemente baja. Mucha gente cree que se necesitan programas súper complejos y caros, pero la verdad es que el poder no está en el software. Está en la curiosidad y en saber usar bien las herramientas que ya tenemos a la mano. Para arrancar, miren, Microsoft Excel es más que suficiente. Es como una navaja suiza para el análisis básico y para crear los primeros gráficos. Ya cuando uno quiere dar el siguiente paso para contar historias visuales más impactantes, más interactivas, ahí sí, herramientas como Tableau o Power BI son fantásticas. Pero lo importante es empezar, y Excel es el lugar perfecto para hacerlo. La teoría está muy bien, pero vamos a ver cómo funciona este superpoder en el mundo real. Vamos a explorar dos escenarios súper concretos, uno académico y otro profesional, para que quede clarísimo el impacto que puede tener el AED. Imaginen este caso, un estudiante que siente que estudia y estudia por horas, pero sus notas simplemente no suben. Es una frustración enorme, muy común, y se siente como estar en un callejón sin salida. Ahora, fíjense en el cambio radical que se muestra aquí. Antes de la AED, la estrategia era simplemente estudiar más, sin un plan.
Pero después de aplicar el AED, analizando las horas dedicadas a cada materia contra las notas obtenidas, el estudiante puede ver patrones. Quizás descubre que le dedica muchísimo tiempo a una materia que ya domina y muy poco a su verdadero punto débil. El resultado es pasar de estudiar duro a estudiar de forma inteligente. El cambio es total. Muy bien, ahora saltemos al mundo laboral. Pensemos en alguien que empieza su primer trabajo. Quiere causar una buena impresión, aportar valor de verdad, pero no sabe muy bien cómo, más allá de hacer lo que le piden. Y esto de aquí ilustra perfectamente el salto de calidad profesional. En lugar de solo reaccionar y cumplir tareas, esta persona puede usar el AED para analizar datos de su propio equipo, como los tiempos de entrega o los resultados de proyectos. Al identificar un cuello de botella, puede proponer una solución basada en evidencia. Y con eso, ¡boom!, pasa de ser alguien que solo sigue órdenes a ser un miembro del equipo proactivo y estratégico. Bueno, ya vimos qué es, cómo funciona y para qué sirve. Vimos su poder en acción. Ahora viene la parte más emocionante de todas. Es el momento de que cada quien inicie su propia aventura con los datos. Es que esta frase lo resume todo. La herramienta más importante no es un software, es la curiosidad. Los datos son simplemente el combustible que alimenta esa curiosidad. Pero al final del día, cada quien es el piloto. Quien está al mando, quien dirige el descubrimiento, es la mente que se atreve a preguntar. Y con esto cerramos. La invitación está hecha. Se puede pensar en cualquier área de la vida, los estudios, el trabajo, incluso un hobby. Seguro que hay datos por ahí esperando ser explorados. No tiene que ser algo gigante. Se puede empezar con una sola pregunta. ¿Qué historia está ahí esperando a ser descubierta? La aventura apenas comienza.